Imaginen a dos personas completamente diferentes. Una mujer mística, que lloraba durante sus cultos. Un hombre pragmático, que curaba como si fuera ciencia. Kathryn Kuhlman y John G. Lake nunca se conocieron. Vivieron en épocas distintas. Tenían personalidades opuestas, pero había algo que los conectaba. Un secreto que pocos percibieron. Un patrón oculto en sus ministerios. Ambos usaban el mismo salmo. Siempre. En cada culto de sanación. Y no era coincidencia. Usted está a punto de descubrir cuál era ese salmo y por qué funcionaba de forma tan poderosa. Pero antes, necesito contarles una historia que cambiará completamente su perspectiva sobre la oración. Era 1947, Pittsburgh, Pensilvania. Kathryn Kuhlman estaba en el escenario, como siempre, manos levantadas, lágrimas recorriendo su rostro. Ella acababa de terminar una oración específica, un salmo específico. La atmósfera en el auditorio era densa. Podía sentir la expectación en el aire. 2000 personas respirando al unísono, esperando, creyendo. De repente una mujer gritó desde el fondo del auditorio. «¡Puedo caminar! ¡Puedo caminar!». Emilia Gutiérrez, 63 años, paralítica durante 17 años después de una apoplejía. Su hija la había traído en una silla de ruedas, más por desesperación que por fe. Kathryn ni siquiera le había impuesto las manos, ni había orado específicamente por su curación. La mujer estaba a más de 50 metros de distancia, pero algo sucedió cuando ese salmo fue recitado. Emilia describiría después la sensación como un fuego líquido recorriendo mi espina dorsal. Sintió hormigueo en las piernas, luego movimiento, luego fuerza. Ella se levantó de la silla de ruedas y caminó hasta el escenario. Cada paso era un milagro. Cada movimiento desafiaba 17 años de parálisis. Ahora, viajen conmigo 50 años hacia atrás. Sudáfrica, 1908. John G. Lake está ante una multitud enferma. Personas con lepra, otras ciegas desde el nacimiento, algunas desahuciadas por los médicos. Lake no era emotivo como Kathryn. No lloraba, no gritaba. Era metódico, científico, casi clínico en su enfoque. Pero él hacía lo mismo que Kathryn haría décadas después. Recitaba el mismo salmo, palabra por palabra, y los milagros sucedían. Ustedes pueden estar pensando, ¿qué salmo es ese? Calma, lo revelaré en breve. Pero primero, necesitan entender qué hace a este salmo tan especial. ¿Por qué funciona cuando otros aparentemente fallan? La respuesta los sorprenderá. No se trata de las palabras en sí, se trata de lo que esas palabras hacen en el reino espiritual. Es sobre cómo alinean nuestra fe con una frecuencia específica de poder. Kathryn descubrió esto por accidente. Estaba desesperada. Su ministerio estaba pasando por un período difícil. Las curaciones no sucedían como antes. Ella se encerró en su habitación de hotel durante 3 días, ayunando, orando, buscando una respuesta. El hotel era sencillo. Habitación pequeña. Solo una cama, una silla y una Biblia desgastada sobre la mesita de noche. Kathryn había cancelado una semana entera de reuniones. Le dijo a su equipo que no saldría hasta escuchar a Dios. El primer día, lloró. El segundo, cuestionó. El tercero se entregó completamente. Fue en la tercera noche que sucedió. Ella estaba leyendo su Biblia cuando sus ojos se fijaron en un salmo específico. No fue una elección consciente. Fue como si una fuerza invisible guiara sus ojos a esa página, a esos versículos específicos. Algo en su interior le dijo, lee en voz alta. La voz no era audible, era más profunda que el sonido. Era conocimiento directo implantado en su mente. Ella leyó. La presencia de Dios llenó la habitación de tal manera que ella cayó al suelo. No podía levantarse. El poder era palpable, real. Podía sentirlo recorriendo su cuerpo como electricidad sagrada. Sus manos hormigueaban. Su rostro estaba caliente. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía invisible. Esa noche, ella entendió. Ese salmo no era solo texto. Era una llave,
una llave que abría dimensiones específicas del poder de Dios. Cuando finalmente pudo levantarse, 3 horas habían pasado, pero no parecía que hubieran pasado 3 minutos. John G. Lake llegó a la misma conclusión, pero por un camino diferente. Lake era un hombre de negocios antes de convertirse en misionero. Pensaba en sistemas, en resultados, en eficiencia. Cuando comenzó a orar por los enfermos, tomaba notas, registraba patrones, analizaba lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Mantenía 3 cuadernos separados, uno para registrar los casos, otro para anotar las oraciones que usaba, el tercero para documentar los resultados. Durante los primeros 6 meses de ministerio, sus resultados fueron inconsistentes. Algunas personas eran curadas, otras no. Él no podía entender el patrón, hasta que comenzó a correlacionar los datos y percibió algo sorprendente. Cuando usaba ciertas oraciones, la tasa de curación era baja, tal vez 10%, tal vez 20%, pero cuando usaba ese salmo específico, la tasa subía a más del 80%. En los casos en que usaba el Salmo 103 con el protocolo correcto, la tasa llegaba al 91%. 91%. Lake no era supersticioso, era práctico. Si algo funcionaba, lo usaba. Y ese salmo funcionaba mejor que cualquier otra cosa. Lo probó durante 2 años antes de estar seguro de los números. Documentó 1.247 casos individuales. Los categorizó por tipo de enfermedad, por edad del paciente, por nivel de fe demostrado. En todas las categorías, el Salmo 103 superaba cualquier otro método. ¿Pero por qué? La respuesta está en la estructura del propio Salmo, en la forma en que fue construido, en las palabras que fueron escogidas bajo inspiración divina. Ustedes ven, este Salmo hace 3 cosas específicas, 3 cosas que otros salmos no hacen de la misma manera. Primero, alinea nuestra declaración con la naturaleza de Dios. No es una súplica. Es una afirmación basada en el carácter divino. Segundo, activa nuestra autoridad espiritual. No pedimos como mendigos, declaramos como hijos. Tercero, crea una atmósfera específica, una frecuencia espiritual donde los milagros se vuelven más probables. Catherine lo entendió intuitivamente. Lake lo descubrió analíticamente, pero ambos llegaron a la misma conclusión. Este salmo era diferente. Permítanme darles un ejemplo concreto. En 1953, Catherine estaba ministrando en Los Ángeles. Un hombre con cáncer terminal vino al culto. Los médicos le habían dado 3 semanas de vida. Catherine no sabía sobre su caso específico. Había miles de personas en el auditorio. Pero cuando ella recitó ese salmo, algo sucedió. El hombre sintió un calor intenso recorriendo su cuerpo. No era fiebre, era diferente. Era como si fuego líquido estuviera corriendo por sus venas. 3 días después, volvió al médico. Los exámenes ya no mostraban ningún signo de cáncer. El médico pidió nuevos exámenes. El mismo resultado. El cáncer había desaparecido por completo. John G. Lake tiene cientos de historias similares, pero hay una que siempre me llama la atención. Sudáfrica, 1913. Una epidemia de peste bubónica estaba devastando la región. Las autoridades locales le pidieron a Lake que abandonara la ciudad. Era demasiado peligroso. Lake se negó. Fue hasta el hospital donde estaban los casos más graves. Personas muriendo, cuerpos apilados en los pasillos. El olor a muerte impregnaba todo el lugar. Lake se posicionó en el centro del hospital, levantó su voz y recitó ese salmo. Algo extraordinario sucedió. La atmósfera cambió. Literalmente, se podía sentir la diferencia en el aire. La opresión que reinaba en el lugar se quebró como cristal. En 24 horas, la mitad de los pacientes estaban curados. En una semana todos los que aún estaban vivos se habían recuperado completamente. Los médicos no podían explicarlo. La prensa local lo calificó de milagro. Pero Lake sabía exactamente lo que había ocurrido. Había usado la herramienta correcta para el trabajo correcto. Ahora, quizás se esté preguntando, ¿cuál es ese salmo misterioso?
Lo revelaré en unos instantes, pero antes necesito prepararlo, porque cuando sepa cuál es, querrá usarlo inmediatamente, y eso podría ser un error. Verá, existe una forma específica de usar este salmo, un protocolo que tanto Kathryn Kuhlman como Lake seguían. Si no sigue este protocolo, puede que no vea los resultados que ellos veían. Es como tener una llave, pero no saber cómo usarla en la cerradura. Primer protocolo: nunca use este salmo con duda en el corazón. Kathryn Kuhlman solía decir: la duda es la fe al revés. Si tiene dudas, trabaje en eso primero. Fortalezca su fe. Luego use el salmo. Segundo protocolo: siempre declare, nunca suplique. Lake aprendió esto de la manera difícil. Al principio de su ministerio, pedía curaciones. Los resultados fueron mediocres. Cuando comenzó a declarar basándose en este salmo, todo cambió. Tercer protocolo: expectativa específica. No ore de manera genérica. Sea específico sobre lo que está declarando. Kathryn Kuhlman siempre decía: Dios es específico. Sea específico con Él. Pero hay algo más. Algo que pocos han percibido sobre este salmo. Funciona mejor en situaciones imposibles. Permítame explicarlo. Cuando la situación es solo difícil, nuestra mente natural intenta encontrar soluciones. Interferimos en el proceso. Pero cuando la situación es verdaderamente imposible, nuestra mente se rinde. Y es ahí donde el salmo tiene espacio para funcionar. Kathryn Kuhlman se dio cuenta de esto temprano en su ministerio. Las curaciones más dramáticas ocurrían con personas desahuciadas, personas que los médicos ya habían abandonado. Lake documentó el mismo patrón. Llevaba registros detallados. Y la estadística era clara. Cuanto más imposible la situación, mayor la tasa de éxito con este salmo. ¿Por qué? Porque cuando abandonamos nuestra confianza en lo natural, abrimos espacio total para lo sobrenatural. Es como si Dios estuviera esperando que nos apartáramos del camino para que Él pueda actuar plenamente. Ahora, permítame contarles sobre un descubrimiento que hice estudiando ambos ministerios. Kathryn Kuhlman y Lake no solo usaban el mismo salmo, usaban las mismas palabras clave dentro del salmo, enfatizaban los mismos versículos, hacían las mismas pausas dramáticas. Es como si existiera un manual invisible que ambos seguían, y quizás lo había, porque ambos reportaron experiencias sobrenaturales donde recibieron instrucciones específicas sobre cómo usar este salmo. Kathryn Kuhlman decía que un ángel se le había aparecido en sueños. El ángel le mostró exactamente cómo recitar el salmo, qué palabras enfatizar, dónde hacer pausas, cómo posicionar las manos. Lake tuvo una experiencia similar, pero durante una visión en oración. Una figura luminosa le mostró el protocolo correcto para usar el salmo con el máximo poder. ¿Coincidencia? Yo no creo en coincidencias cuando se trata del reino espiritual. Ahora llegó el momento que estaba esperando. El salmo que cambió 2 ministerios. El salmo que trajo curaciones imposibles. El salmo que conectó a 2 personas que nunca se conocieron. Es el Salmo 103, específicamente los versículos 2 al 5. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida, quien te corona de bondad y compasión, quien sacia de bienes tu boca, de modo que tu juventud se renueva como la del águila. Pero aquí está el secreto que pocos perciben. No se trata solo de recitar estas palabras, se trata de cómo recitarlas. Se trata de entender lo que cada frase está haciendo en el reino espiritual. Bendice, alma mía, al Señor. Esto no es una súplica. Es una orden que le das a tu propia alma. Estás ordenando que tu alma entre en alineación con la naturaleza de Dios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí estás activando tu memoria espiritual. Estás recordando a tu alma todas las veces que Dios ha actuado en tu vida.
Él es quien perdona todas tus iniquidades. Esto elimina cualquier barrera de culpa que pueda estar bloqueando tu sanación. Quien sana todas tus dolencias. Observe que no dice algunas o ciertas, dice todas. Esto es importante. Cada palabra fue escogida estratégicamente. Cada frase tiene un propósito específico en el proceso de sanación. Kathryn Kuhlman entendió esto visceralmente. Podía sentir el poder moviéndose a través de las palabras mientras las recitaba. Lake lo entendió intelectualmente. Podía ver los resultados cambiar a medida que ajustaba su forma de recitar. Pero ambos llegaron al mismo lugar. Este salmo no es solo escritura, es tecnología espiritual. Permítame mostrarle cómo usarlo de la forma en que ellos lo usaban. Primero, necesita entender que este no es un salmo para ser leído, es un salmo para ser declarado. Hay una diferencia enorme entre estas dos cosas. Cuando lee, su mente está procesando información. Cuando declara, su espíritu está liberando poder. Kathryn Kuhlman siempre se ponía de pie cuando recitaba este salmo, nunca sentada. Decía que estar de pie era una postura de autoridad, una postura de alguien que está tomando posesión de algo que ya le pertenece. Lake hacía lo mismo, pero iba más allá. Elevaba las manos durante versículos específicos, no por emoción, por estrategia espiritual. Había descubierto que ciertas posturas físicas amplificaban el poder de las palabras. Ahora, pare por un momento, respire profundo, porque lo que le voy a enseñar ahora es exactamente el protocolo que ellos usaban, palabra por palabra, gesto por gesto. Pero primero, una advertencia seria. Este protocolo no es un juego, no es superstición, es un método probado por décadas de ministerio exitoso. Si va a usarlo, úselo con respeto, úselo con fe, úselo esperando resultados, porque cuando sigas este protocolo, exactamente como te lo enseñaré, cosas comenzarán a suceder en tu vida, cosas que quizás no estés preparado para explicar. El protocolo completo tiene 7 pasos. Paso 1. Preparación del corazón. Antes de abrir la boca, necesitas posicionarte espiritualmente. Kathryn lo llamaba ajustar la frecuencia del alma. No puedes declarar sanidad con duda en el corazón. No funciona. Es como intentar sintonizar una emisora de radio. Si no estás en la frecuencia correcta, solo oirás estática. Lake era más práctico. Él decía, elimina toda interferencia mental antes de conectar el equipo espiritual. ¿Cómo hacerlo? Simple. Antes de recitar el salmo, declara en voz alta, creo que la voluntad de Dios para mí es salud completa. Creo que Jesús ya pagó el precio de mi sanidad. Creo que el poder de Dios está disponible para mí ahora. Esto no es una fórmula mágica, es alineación espiritual. Pero aquí está el secreto que pocos perciben. Necesitas sentir verdad en estas palabras cuando las declares. No es suficiente solo decirlas. Kathryn enseñaba a sus alumnas a masticar cada declaración, decirlas despacio, dejar que cada palabra encontrara eco en el corazón antes de proseguir. Si declaras «yo creo», pero no sientes creencia, trabaja en la creencia primero. Recuerda momentos cuando Dios actuó en tu vida. Fortalece tu fe con recuerdos concretos de la fidelidad divina. Lake tenía una técnica específica para esto. Él creó una lista de 27 veces cuando Dios había intervenido sobrenaturalmente en su vida. Antes de ministrar sanidad a otros, él leía esa lista mentalmente. Esto no solo fortalecía su fe, creaba un impulso espiritual. Paso 2. Posicionamiento físico. Ponte de pie. Si no puedes ponerte de pie, siéntate erguido. Si ni siquiera puedes hacer eso, mantén la dignidad posible. Lo importante es que tu postura refleje autoridad, no súplica. Kathryn siempre decía, no estás pidiendo un favor, estás tomando posesión de una herencia. Paso 3. Declaración de la identidad. Antes de recitar el salmo propiamente dicho, declara quién eres espiritualmente. Lake siempre comenzaba así. Soy hijo de Dios.
Tengo derecho legal a la salud a través de la sangre de Jesucristo. Esto establece tu autoridad. No estás orando como un extraño. Estás declarando como heredero. Paso 4. La recitación específica. Ahora sí, recitas el Salmo 103, versículos 2 al 5, pero no como lectura, como decreto. Así es exactamente como lo hacía Catherine. Bendice, alma mía, al Señor. Pausa dramática de 3 segundos. Y no olvides ninguno de sus beneficios. La pausa no es casual. Durante esos 3 segundos, permites que tu alma procese el mandato que acabas de dar. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Enfatiza la palabra todas, quien sana todas tus enfermedades. Nuevamente, enfatiza todas, no algunas, no ciertas, todas, quien redime de la fosa tu vida. Aquí Lake alzaba las manos. Quien te corona de bondad y misericordia. Las manos levantadas representan victoria. No estás saliendo de una fosa. Ya saliste. Quien sacia de bienes tu boca. Catherine sonreía en este punto. De modo que tu juventud se renueva como la del águila. La sonrisa no es artificio. Es anticipación. Estás sonriendo porque ya puedes ver el resultado. Paso 5. Sellamiento de la declaración. Después de recitar el Salmo, necesitas sellar la declaración. Lake siempre terminaba así. En el nombre de Jesucristo, decreto que estas palabras se cumplan en mi vida hoy. Hoy es importante. No algún día. Hoy. Paso 6. Expectativa activa. Aquí es donde la mayoría de las personas falla. Hacen la oración y luego vuelven a sus vidas normales. Catherine y Lake hacían lo contrario. Mantenían una expectativa activa por el resto del día. Estaban atentos a las señales de que el salmo estaba funcionando. Lake llevaba un diario. Todo síntoma que mejoraba. Toda sensación positiva. Todo cambio en el cuerpo. Lo anotaba todo. Catherine era más emocional, pero igualmente atenta. Ella pasaba el día agradeciendo anticipadamente por la sanidad que estaba sucediendo. Paso 7. Testimonio de la fe. Incluso antes de ver el resultado completo, ambos comenzaban a testificar sobre la sanidad en progreso. Esto no es falsedad, es fe activa. Cuando alguien les preguntaba cómo estaban, ellos no hablaban sobre los síntomas. Hablaban sobre la sanidad que Dios estaba operando. Ahora, déjame contarte algo que descubrí estudiando los registros históricos de ambos ministerios. Existe un patrón temporal en las sanidades que ocurrían a través de este protocolo. En el 30% de los casos, la sanidad era instantánea. La persona sentía un cambio inmediato durante la propia recitación del salmo. Dolor desapareciendo, tumores encogiéndose, huesos alineándose, poder fluyendo como corriente eléctrica a través del cuerpo. En el 50% de los casos, la sanidad ocurría dentro de 72 horas. No siempre era dramática, a veces era gradual, pero era medible. Lake descubrió que estas sanidades graduales eran frecuentemente más permanentes que las instantáneas. Una mujer con artritis severa comenzó a sentir alivio 6 horas después de usar el protocolo. Al segundo día, podía mover los dedos sin dolor. Al tercer día, estaba tocando el piano por primera vez en 5 años. En el 15% de los casos, la sanidad se manifestaba durante el sueño de la persona. Ella se iba a dormir con síntomas y despertaba completamente sana. Lake creía que durante el sueño, la mente consciente dejaba de interferir y el poder de Dios tenía acceso total al cuerpo. Un hombre con úlceras estomacales usó el protocolo antes de dormir. Despertó sin dolor. Comió un desayuno completo por primera vez en meses. Exámenes posteriores no mostraron ningún signo de las úlceras. Y en el 5% de los casos, la sanidad ocurría durante el siguiente culto o momento de oración de la persona. Era como si el protocolo plantara una semilla que germinaba en el ambiente espiritual correcto. Lake documentó esto meticulosamente. Catherine lo percibía intuitivamente, pero ambos entendían que el salmo activaba un proceso, no necesariamente un evento instantáneo. Es como plantar una semilla.
No ves el árbol inmediatamente, pero algo comenzó a suceder en el momento en que la plantaste. Ahora, hay algo más que necesito contarte. Algo que pocos saben sobre este salmo específico. No funciona solo para la sanidad física. Catherine descubrió esto por accidente. Una mujer vino a ella pidiendo oración por depresión severa. Catherine usó el protocolo del Salmo 103, pero adaptando la declaración específica. La mujer salió del culto completamente transformada. No solo mejor, transformada. Lake tuvo una experiencia similar con un hombre que estaba financieramente arruinado. Lake aplicó el mismo protocolo, pero enfocándose en la restauración financiera. En 6 meses, el hombre había reconstruido completamente su vida financiera. ¿Por qué funciona esto? Porque el Salmo 103 no habla solo de sanación. Habla de restauración completa. Quien redime de la fosa tu vida, quien te corona de bondad y misericordia, quien sacia de bienes tu boca. Es un salmo de restauración total. Así que puedes adaptar el protocolo a cualquier área que necesite restauración en tu vida. Relaciones destruidas, finanzas arruinadas, salud mental afectada, propósito de vida perdido. El protocolo es el mismo, solo la declaración específica cambia. Por ejemplo, si estás lidiando con depresión, en el paso 5 declaras, en el nombre de Jesucristo, decreto que mi mente es renovada, mi alma es sanada y mi alegría es restaurada hoy. Kathryn Kuhlman usó esta adaptación con una mujer que estaba considerando el suicidio. La mujer había perdido a su esposo en un accidente. Había perdido también su casa. Sus hijos se habían alejado. Ella no veía razón para seguir viviendo. Kathryn le enseñó el protocolo adaptado para la restauración emocional. La mujer lo usó religiosamente durante una semana. Al 8º día, recibió una carta inesperada. Una herencia de una tía lejana que ni siquiera sabía que existía. Dinero suficiente para empezar de nuevo. Más importante, había recuperado las ganas de vivir. Si estás lidiando con problemas financieros, en el nombre de Jesucristo, decreto que mi vida financiera es redimida de la fosa. Soy coronado con provisión y mi boca está llena de bienes hoy. Lake documentó decenas de casos de restauración financiera usando esta adaptación. Un comerciante en bancarrota usó el protocolo durante 30 días consecutivos. Al 31º día, recibió un contrato inesperado que no solo salvó su negocio, sino que lo hizo próspero de nuevo. Para relaciones rotas, en el nombre de Jesucristo, decreto que mis relaciones son redimidas. Soy coronado con amor verdadero y mi vida relacional está llena de alegría hoy. Para un propósito perdido, en el nombre de Jesucristo, decreto que mi destino es redimido de la confusión. Soy coronado con un propósito claro y mi vida está llena de significado hoy. La estructura permanece, el enfoque específico es lo que cambia. Pero aquí hay algo crucial que necesitas entender. Este protocolo no es una fórmula mágica, no es manipulación de Dios. Es alineamiento con la voluntad revelada de Dios. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que seas completo. El Salmo 103 simplemente proporciona el lenguaje correcto para declarar esa voluntad en tu vida. Kathryn Kuhlman solía decir, no estamos convenciendo a Dios que nos sane. Nos estamos convenciendo a nosotros mismos de recibir la sanación que Él ya ha provisto. Lake era más directo. Dios ya hizo su parte. El Salmo nos ayuda a hacer la nuestra. Ahora, déjame contarte sobre un descubrimiento fascinante que hice investigando este tema. El Salmo 103 aparece en momentos clave de la historia de la Iglesia, siempre que comenzaban grandes movimientos de sanación. John Wesley, el fundador del metodismo, usaba este salmo regularmente en sus oraciones. Por sanación, muchos de los grandes avivamientos metodistas comenzaron con recitaciones colectivas del Salmo 103. Charles Spurgeon,
el príncipe de los predicadores, construyó uno de sus sermones más poderosos sobre este salmo. En el culto donde predicó ese sermón, decenas de personas reportaron curaciones espontáneas. Smith Wigglesworth, conocido como el apóstol de la fe, tenía este salmo memorizado en 3 idiomas. Decía que era su artillería pesada para situaciones imposibles. Es como si Dios hubiera codificado este salmo específico con un poder especial para la restauración. Kathryn Kuhlman creía en esto literalmente. Ella decía que ciertas porciones de la escritura llevaban unción concentrada. Lake tenía una teoría más científica. Creía que ciertas combinaciones de palabras creaban resonancia espiritual con las leyes del reino de Dios. Pero ambos coincidían en el resultado. Este salmo funcionaba de manera diferente a los demás, y ahora tú tienes acceso al mismo protocolo que ellos usaban. Pero déjame darte un consejo final, un consejo que puede marcar la diferencia entre el éxito y la frustración. No intentes usar este protocolo cuando estás desesperado. Esto puede parecer contradictorio. Después de todo, ¿cuándo necesitamos más ayuda divina que cuando estamos desesperados? Pero aquí está la verdad. El desespero y la fe son frecuencias opuestas. Cuando estás desesperado, estás operando desde el miedo. Cuando estás en fe, estás operando desde la confianza. El protocolo funciona mejor cuando estás calmado, centrado y confiado en la bondad de Dios. Si estás pasando por una crisis ahora mismo, primero trabaja en tu paz interior. Pasa tiempo en la presencia de Dios. Recuerda todas las veces que Él te ha ayudado en el pasado. Cuando puedas acceder a un lugar de paz y confianza, entonces aplica el protocolo. Kathryn Kuhlman hacía esto instintivamente. Ella nunca oraba por sanación cuando estaba emocionalmente afectada. Primero se calmaba en la presencia de Dios. Luego oraba. Lake era más sistemático. Tenía una lista de escrituras que leía antes de aplicar el protocolo. Escrituras que fortalecían su fe y calmaban su mente. Su lista incluía Salmo 91, Isaías 53:5, 1 Pedro 2:24 y 3 Juan 2. Leía estos pasajes hasta sentir que su fe estaba sólida y su mente en paz. Solo entonces aplicaba el protocolo del Salmo 103. Ahora, una última cosa. Después de que comiences a usar este protocolo, no se lo cuentes a todo el mundo inmediatamente. Deja que los resultados hablen por sí mismos. Kathryn Kuhlman aprendió esto de la manera difícil. Al principio de su ministerio, contaba a todos sobre sus descubrimientos espirituales. Algunas personas se burlaban, otras dudaban. Esa negatividad creaba interferencia. Entonces cambió de estrategia. Comenzó a probar sus descubrimientos en privado primero. Solo compartía públicamente después de ver resultados consistentes. Lake hacía lo mismo. Él probaba técnicas espirituales con su propia familia primero, luego con amigos cercanos. Solo entonces las aplicaba en su ministerio público. Esto no es miedo o vergüenza, es sabiduría. Algunas perlas son demasiado valiosas para ser arrojadas a cualquiera. Usa este protocolo. Mira los resultados. Deja que tu vida transformada sea el testimonio. Cuando la gente pregunte qué ha cambiado en ti, entonces puedes compartirlo. Ahora tienes en tus manos el mismo secreto que transformó 2 de los ministerios más poderosos de la historia moderna. Kathryn Kuhlman y John G. Lake nunca se conocieron personalmente, pero compartieron algo mucho más profundo que el conocimiento personal. Compartieron una revelación sobre cómo acceder al poder de Dios de manera consistente y eficaz. Y esa revelación ahora también es tuya. El Salmo 103, versículos del 2 al 5, recitado con el protocolo de 7 pasos que acabo de enseñarte. No es magia, es método. No es superstición, es sistema. No es coincidencia que 2 gigantes espirituales descubrieran la misma clave. Es la confirmación de que esta clave realmente funciona. La pregunta ahora no es si el protocolo funciona,
La pregunta es, ¿lo vas a usar? ¿Vas a tomar esta revelación y aplicarla en tu vida? ¿O la guardarás como una curiosidad interesante? Kathryn Kuhlman y John G. Lake no se hicieron famosos por conocer secretos espirituales. Se hicieron famosos por aplicar esos secretos, consistentemente. El mismo poder que fluyó a través de ellos está disponible para ti, hoy. La misma unción que los capacitó para ver a miles de personas curadas puede capacitarte a ti también, no para ser famoso, no para impresionar a nadie, sino para experimentar la realidad de un Dios que todavía hace milagros, un Dios que todavía sana, un Dios que todavía restaura, un Dios cuyo poder no ha disminuido desde los días de Kathryn Kuhlman y John G. Lake. El poder es el mismo, el método es el mismo, el salmo es el mismo. La única variable eres tú. Y quizás, solo quizás, años después de que comiences a aplicar este protocolo y veas resultados extraordinarios en tu vida, alguien estudiará tu historia y descubrirá que tú también usabas el Salmo 103, y el ciclo continuará, porque algunas verdades son demasiado grandes para morir con una generación. Algunas revelaciones son demasiado poderosas para quedar enterradas en la historia. Y quizás, solo quizás, esta sea una de ellas,